para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo vamos a ir, al cielo queremos ir. Vamos a la carta a los Hebreos, mis queridos hermanos y hermanas, volvemos como lo hacemos los domingos a las 11. Hebreos capítulo 11, 2 versículos vamos a ver nada más en esta ocasión y estaremos haciendo como una aplicación a lo que hemos venido estudiando durante ya varios meses. Llevamos 9 meses, hermanas y hermanos, en la carta a los Hebreos, todo el año 2025, en el capítulo 11, desde el 10 hemos estado, y el propósito era estar aquí hablando de la fe verdadera, los elementos de la fe verdadera, hermanas y hermanos, que vemos en Hebreos 11. Comenzamos desde el capítulo 10, versículo 38, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a Hebreos 11, versículo 30 y 31 con nosotros. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Hebreos 11, 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una vez más, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Padre, gracias, Señor eterno. Te damos a ti honra y gloria, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar vivos un día más en esta tierra. También por el honor, Señor, de venir a tu casa a escuchar tu voz. Padre, gracias, gracias. No merecemos, Señor, no merecemos nada. Somos débiles, luchamos, Señor, con nuestra naturaleza. Algunas veces, Señor, el cansancio físico nos gana, las preocupaciones, el afán de esta tierra también, Señor, nos amenaza con quitarnos, Señor, este deleite. Te pedimos, Señor, misericordia y edifícanos. Libéranos, Dios, de cualquier cosa que quiera distraernos en estos minutos, y te pedimos también que prepare nuestros corazones. Úsame, Padre, como un canal de bendición. Aquí estoy, Padre, temblando con temor y temblor. Sé que tu palabra es pura y este servidor es impuro, Señor. Soy pecador hasta la médula, como todos mis hermanos, y estoy aquí en pie, Dios, por tu gracia y misericordia. Necesito tu palabra al igual que mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Enséñanos tus caminos, Señor. Enséñanos tu palabra y prepáranos, Dios, para responder como Samuel y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El poder de la obediencia. Ese es el título del mensaje de esta ocasión, el poder de la obediencia. Ya nos estamos acercando a la recta final del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En el mensaje del domingo pasado, hermanos y hermanas, los que estuvimos aquí presentes y los que también tuvieron la oportunidad de vernos o después en las redes sociales, saben cuál fue el tópico que estuvimos estudiando acerca del conocimiento de Dios. Fue el mensaje que compartí con cada uno de vosotros el domingo pasado en esta hora. Y aprendimos acerca de lo importante que es el conocimiento de nuestro Dios. Nos lleva a un deleite y también nos lleva a actuar. La Biblia dice que el pueblo que conoce a Dios, dice Daniel, actuará debidamente. Entonces, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, actuamos de acuerdo a la Sagrada Escritura, de acuerdo a lo que le agrada a Él. Y también aprendimos que hay consecuencias cuando no conocemos a nuestro Dios. Está una sentencia, y es que el hombre y la mujer que ignora el conocimiento, rechaza el conocimiento de su Dios,
La ignorancia lo destruye, dice allí la Biblia, lo leímos en Isaías 5:13 y también lo leímos en Oseas. Ahí está ese texto que mi pueblo fue destruido, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. Según la Escritura, hermanas y hermanos, la obediencia es lo que nuestro Dios pide del ser humano. La obediencia. Eso lo vemos nosotros desde el Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando Dios le dijo a Adán y Eva y mandó Dios que comiera de todos los frutos de los árboles, pero mandó Dios que no comiera del fruto de aquel árbol que estaba allí. Entonces Dios esperaba obediencia de Adán y Eva. Sin embargo, nosotros ya sabemos la tragedia de Adán y Eva, que desobedecieron. Una sola mordida bastó para desconectarnos de nuestro Dios. Y esto es impresionante. Usted lee la Biblia de Génesis, el Apocalipsis, y se va a dar cuenta que solo 4 capítulos, los primeros 2 capítulos, 1 y 2 de Génesis y los últimos 2 de Apocalipsis, son los únicos 2 que no están involucrados en lo que es el tema de la salvación, de la redención y el perdón de pecados, y cómo Dios está bregando con esta situación de nosotros. Imagínense qué amplitud tiene el mensaje de la redención en la Biblia, centrado en Dios, porque el centro de todas las escrituras es Dios, es Cristo, pero a la misma vez también viene el plan de redención, de reconciliación y el pecado que mora en nosotros y la condena del pecado. Eso lo vemos en la Biblia una y otra vez. Y vemos la fe también y el perdón, el arrepentimiento, que son los temas centrales de toda la Biblia. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte. Ese es un gesto de obediencia cuando nos humillamos ante la majestad de nuestro Dios. Y eso pide Dios, eso espera Dios de todos los humanos, no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad, de toda la creación. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, la Biblia nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Eso preguntó Samuel a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23 de 1 Samuel 15 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Consecuencias de la desobediencia. Ya sabemos nosotros, hermanas y hermanos, lo que le pasó al rey Saúl por no obedecer a nuestro Dios. Eso es natural, a todos nos puede suceder. Ese es un problema que tenemos todos los seres humanos, descendientes de Adán. 1 Samuel 31:4, miramos cómo terminó Saúl, y dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se aniquiló. Ve las consecuencias cuando Dios se apartó de él, y al verse derrotado se termina él quitando la vida. Vemos el versículo 8, lo que pasa con los filisteos. Dice el versículo 8 de 1 Samuel 31: aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y dice este texto, versículo 9: y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Fue algo terrible
lo que le sucedió a Saúl. Un hombre que usted sabe que fue usado por Dios, que fue un líder en el pueblo de Israel, pero se perdió, se cegó, el orgullo lo aniquiló. Y luego la desobediencia, que es la que pasa factura en todo ser humano, la desobediencia, dice ahí que es como pecado de rebeldía y de idolatría. Es terrible la desobediencia. Pero nosotros en Hebreos vemos, hermanas y hermanos, actos de obediencia de hombres y mujeres que creyeron a nuestro Dios. Y al haber creído, actuaron en obediencia, se sometieron, dependieron de Dios. Hicieron las cosas como Dios se las ordenó. Obedecer a Dios, hermanas y hermanos, tiene una gran recompensa. Por eso he titulado el mensaje El poder de la obediencia. Hay un gran poder cuando obedecemos, porque cuando obedecemos la palabra de nuestro Dios, entonces podemos gozar del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nosotros. Pero cuando nosotros lo desobedecemos, entonces lo único que se vienen son consecuencias. No contamos con su apoyo, porque lo contradecimos. Debería de ser fácil para todos nosotros obedecer a Dios al saber que tenemos muchos beneficios. Lastimosamente nuestra naturaleza no quiere. Dice la Biblia que nuestra naturaleza no quiere y no puede someterse a la ley de Dios. Se resiste. Batallamos nosotros a la palabra de nuestro Dios. Dios está ahí hablándonos una y otra vez cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de agradarle, pero nosotros tenemos un vendaval de pensamientos y cuánta cosa que nos estorban. Pero miremos el versículo 30 de la carta a los Hebreos, versículo 30, capítulo 11. Aquí hay una situación que es extraordinaria, y es que nosotros vemos aquí un momento crucial donde la historia nos cuenta que había una dificultad para el pueblo de Israel en los días de Josué. Ahí vamos a ir más, después que leamos el texto, vamos a ir a ver la historia al Antiguo Testamento. Dice, y vamos a ver aquí el poder de la obediencia. Dice el versículo 30, por la fe, es decir, por la confianza en Dios, pero va a ver usted los elementos que hay en aquellos hombres que usó Dios para que se cayeran los muros. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Ahora, yo quisiera que usted vaya conmigo al Antiguo Testamento y corra hasta el libro de Josué. Vamos a ver qué es lo que pasó. La obediencia, hermanas y hermanos, a nuestro Dios es la clave para el éxito en la vida. Escuche bien. La obediencia a nuestro Dios es la clave para el éxito en la vida, en todas las áreas, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Ya usted sabe lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Él le había dado como la clave, le dijo que meditara en este libro de la ley de día y de noche, porque entonces todo iba a salir bien y que iba a prosperar en el camino. Luego también lo exhorta y le dice que se esfuerce, que sea valiente. Usted si quiere ir más atrasito, Josué 1, versículo 6, solo para que entremos en contexto del texto que nosotros estamos viendo en la carta a los Hebreos. Es un relato histórico, como todos los que vemos ahí, esas personas que menciona el escritor. ¿Y por qué lo trae en esa época? ¿Por qué menciona a estos hombres? Porque son relatos históricos, son verdaderos, no son cuentos. Que los judíos conocían esto, era un grupo de hermanos cristianos que habían creído en Jesús, pero estaban ellos como enfrentándose al desánimo, a las persecuciones, al miedo terrenal, y trae todo este montón de hombres y mujeres de fe para enseñarles que ellos también se enfrentaron a los miedos que nosotros tenemos y a las dificultades, pero ellos confiaron en Dios. Y al confiar en Dios, obedecieron, porque lo conocieron y no les importó morir. Dice el versículo 6 de Josué 1, esfuérzate y sé valiente. Es el llamado del Señor a Josué. Ya Moisés ya había muerto.
Aquí le tocaba ya a él el liderazgo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, una vez más. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperado en todas. Por eso yo le digo, hermanas y hermanos, que la obediencia a nuestro Dios es la clave para el éxito en la vida espiritual como cristianos y en la vida física. Si le obedecemos, vamos a tener éxito. Dios estará con nosotros. La Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. He aquí que yo les voy a dar el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. El Paracletos, que estará a la par de ustedes. Él les va a fortalecer, Él va a hablar de mí, Él va a testificar de mí. Porque Él tomará de lo mío y se los dejará saber. En todo tiempo, cuando estén enfermos, Él los va a consolar, Él los va a abrazar. Y cuando sean perseguidos, Él también los va a levantar. Y si caen en depresión, Él los va a liberar. Él está allí dentro de ustedes. Esas son promesas. Y a Josué también se le dio como la clave para que tuviera éxito en su vida. Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Qué tremenda promesa esa. Y lo que es la petición de parte de Dios a Josué es la obediencia. Tú obedeces y eres imparable. No te preocupes, yo lo voy a hacer absolutamente todo. Tú vas a ser como un instrumento nada más y yo haré todo, aquello que tú piensas que es imposible. Si usted piensa por un momento, este Josué era humano como todos nosotros y tenía una meta tremenda que era despojar a todos los cananeos, todos los idólatras, quemar el anatema, derrotarlos, y tenía un pueblo que no eran preparados en la guerra, que lo único que sabían eran hacer ladrillos. Esos no eran guerreros. Esas personas no sabían manejar una espada. Él sí era un guerrero, Josué y Caleb. Pero de ahí, la mayoría de ellos eran personas que habían nacido en el desierto. Todos los mayores de 20 años habían muerto, era una nueva generación. ¿Cómo se encontraba este hombre? Bueno, él estaba entre la espada y la pared. Voy a pelear con estos feroces pueblos que tienen grandes murallas. Bueno, Dios le dice, la única forma de ganar aquí es solamente obedeciéndome y haciéndolo como yo te lo ordeno. Esto es todo. Solo sigue mis coordenadas y serás imparable. Entonces llegamos al capítulo 6 y aquí hay una muralla, que hay un obstáculo difícil de penetrar. Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Dice que estaba Jericó cerrada y luego el escritor, como para hacerle énfasis que era impenetrable, dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Estaba sellado eso para proteger la ciudad, porque los judíos venían en camino y había llegado rumor al rey de esa región que venían a derrotarlos, a conquistarlos, y ya había llegado noticia que habían derrotado varios pueblos en el desierto y que el Señor los había dado la victoria. Pueblos feroces, fuertes. Había miedo, pero a la misma vez había como seguridad. Vamos a detener a esos israelitas, a esos constructores de ladrillo, y aquí está nuestra muralla. Era un muro que era impenetrable a los ojos de los hombres. Pero aquí viene la reacción de nuestro Dios, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, aquí viene como el recordatorio, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Ya se imagina usted? Josué, tú sabes lo que yo he hecho en el pasado. El mar rojo lo abrí, pasaron en seco, las plagas en Egipto. Tú sabes quién soy yo.
Este rey con el que te vas a enfrentar es experto y su ejército es experto de guerra. Y aquí el Señor le dice que son sus varones de guerra. Y luego dice el versículo 3. Aquí viene como la estrategia de nuestro Dios para derrotar a aquel ejército. Y va a parecer como así, ¿verdad? A los oídos de un guerrero, de un general, de un valiente como lo era Josué, como algo sencillo. Pero Josué lo valoró. O sea, bueno, ese es el método de mi Dios y es así como Él lo va a hacer, pues mi modo, así se tiene que hacer. Y esa es la parte que estamos viendo en Hebreos 11:30. El acto de obedecer, como Dios diga, así lo haremos. Pero Señor, es como que el Señor nos diga a nosotros, miren, ustedes salgan y repartan tratados, vayan casa por casa, no se preocupen, solo den tratados, pónganlo ahí. Y yo me voy a encargar de hacer que esas personas lean el tratado y luego que se arrepientan de sus pecados y después yo los voy a traer al templo. Cualquiera puede decir, pero un papel, Señor, un papel. Ahí ya nosotros ya perdimos, porque ya nosotros lo contradecimos. Él espera, amén, Señor, qué fácil está de ir a dar tratados, no tengo que hablar. No solamente va, el que salga lo saluda. Buenas tardes, Señor, buenas tardes, doña. Mira aquí, le manda el Señor esta información para que usted se arrepienta de sus pecados. Allá lo veo en la iglesia. Sencillo, ¿no? Solo un ejemplo. Pero nosotros nos complicamos, nosotros decimos, no, pero es que, bueno, eso está difícil, ya muchos lo hicieron en el pasado y no lo lograron. Hoy en internet, la gente está en la televisión, bueno, ya nosotros nos enredamos. Usted no hizo eso. Aquí viene, versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Ya me imagino yo, ¿verdad? Aquellos hombres de guerra, el Señor sí los declara hombres de guerra, los que tenía escogido Josué. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ahí están las coordenadas. Este es el plan de Dios. Este no es la estrategia de Josué, sino que es la estrategia de nuestro Dios. Este es el plan, hermanas y hermanos, este es el plan de nuestro Dios eficaz. Este es el plan eficaz. Si usted recuerda el plan de Jesús de la evangelización, ¿cuál es? Él dice, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, toda potestad, todo dominio lo tengo yo, le dijo Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros. Y luego Él dice, id por el mundo y predicad a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, y lo bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y serán salvos. ¿Pero qué decimos nosotros? Nos ponemos muchos peros. Y sabemos nosotros cómo se convierten las personas. Nosotros somos parte de esa conversión, de ese evangelio que se ha predicado. Vemos el resultado, pero nosotros nos vamos. Y es el gran privilegio que nos han dado. Josué tenía que ir a conquistar y repartir la tierra. Nosotros son almas las que vamos a ir a rescatar para que entren al reino de Dios y estén eternamente con nosotros. Que Cristo las compró en la cruz del Calvario. Ya las compró. Y ya los escogió Dios. Esto a mí siempre me ha servido de gran motivación. Me impulsa tanto lo que es la elección incondicional, porque el Señor ya lo ha dicho. Yo he escogido millares y miles de personas que yo voy a llamar. Tú solo ve. Ellos van a responder. Yo los voy a santificar. Yo los voy a justificar. Yo lo haré todo. Solo predica. Eso es todo lo que tienes que hacer. Predícale el glorioso evangelio, el evangelio correcto. Y déjame a mí lo demás, yo los voy a convencer de pecado por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, que me van a rechazar, que nadie quiere creer. Y ahí es donde nosotros no tenemos éxito. Josué no hizo eso. Por eso es un gran ejemplo. Un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia. ¿Y qué pasó? Tuvo éxito, cumplió. Dios hizo obras maravillosas. Josué 6:12 dice, y Josué se levantó de mañana. Vea, hermano, cuando se crea a Dios, no se cuestiona, sino que se dice, bueno, gloria a Dios, ya está el plan, ya está la estrategia, no tengo que estarme sacrificando como usted ve los militares, esos ejércitos que hay ahora en día. Los presidentes tienen un grupo de hombres expertos en la guerra que están estudiando el terreno,
todo, y los enemigos, las armas que tienen los enemigos, y la estrategia, cómo vamos a atacar, cuándo, a qué hora. Aquí Josué ya se le fue dado la estrategia, cómo lo iba a hacer. Él solamente tenía que ponerse en pie e ir a hacer lo que Dios le dijo, ir a caminar en torno de estos muros. Y me gusta esta actitud de este hombre. Y dice, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Fíjese, si usted, hacemos un paréntesis aquí, y miramos otro ejemplo de otro hombre que se le pidió algo, y respondió de la misma manera, llamado Abraham, en Génesis 22:3. Después que Dios le dice, trae a tu hijo y sacrifícamelo en el lugar donde yo te voy a mostrar. Esta es la actitud de obediencia, de fe verdadera, de conocimiento. Y dice el texto de Génesis 22:3, y Abraham se levantó muy de mañana. Fíjese que es algo similar a lo que vemos en Josué 6:12. Y Josué se levantó de mañana. Ahora en Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Quiere decir que estaban perfilados, tenían la misma fe, el mismo conocimiento y manifiestan la misma obediencia. En diferente tiempo. El poder de la obediencia. Josué 6:15. Estos hermanos, imagínense la burla de todos los que estaban ahí del ejército de Jericó. ¿Usted cree que no se burlaban de ellos? Mira, esta gente es rara. Allá andan dando vuelta. Andan dando vuelta. ¿Y cómo van a subir? ¿Cómo van a pasar nuestra muralla? Pero era la estrategia de nuestro Dios, donde Dios iba a manifestar su gran poder. Y dice el capítulo 6, versículo 15 de Josué, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, temprano, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Ya se imagina usted, hermanos, que cualquiera de nosotros se hubiera quedado porque nos hubiéramos cansado, pero estos hombres siguieron al pie de la letra el llamado de Josué. Démosle vuelta 7 veces. 7 veces. Esto es obediencia. Esto es obediencia. Esto es lo que Dios esperaba. Por eso es que hubo éxito. Pues aquí se va a manifestar el poder de Dios. La obediencia hace que se active el poder de Dios y Dios nos conceda aquello que es imposible ante nuestra mente. Y dice el versículo 16 de Josué 6. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que está en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá. Ahora mire usted aquí algo. Este hombre está siguiendo también en obediencia a lo que le prometió. Él le prometió, porque esta mujer albergó a los espías. Esta mujer tuvo temor, porque ya le había llegado la noticia del desierto, que este pueblo era un pueblo debilucho, pero fuerte, que tenía un Dios imparable, que peleaba por ellos. Entonces esta mujer dice, no, yo creo en ese Dios de esos hombres, que es imparable. Entonces ella, al creer, ella obedece, cuidando a los espías, escondiéndolos, un acto de obediencia. Pero ve, la fe, la confianza en el Dios. Ella era una idólatra, ella era una liberal. Pero ve cómo Dios obra, y está obrando Dios ya en los gentiles. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la gracia de Dios? Entonces esta mujer se le prometió, le dijo, mira, lo único que te prometemos es que no te vamos a quitar la vida por lo que haces. Si haces esto, ¿verdad? Tú nos encubrís, no nos declaras. Y después usted sabe cuando lee el capítulo 2 de Josué, que vinieron y preguntaron, ¿dónde están los espías? Y ella los puso por allí, los guardó y los tapó con unas cosas, y después en la noche le dijo, váyanse al desierto. Acto de fe, creo en Dios, luego lo conozco, sé que es poderoso, y luego lo obedezco lo que Él ha ordenado. Él había ordenado que ya la tierra ya había sido entregada de Jericó, pero había oposición. Ella dice, es superior el Dios de los hebreos que el de nosotros. Ella ya sabía, también le había llegado un rumor que el pueblo
estaba afligido y que sabía que iban a perder. Entonces, dice el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente el Raá, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué tremenda voz esa, Josué gritándole, ha llegado la hora, gritemos porque van a caer las murallas de Jericó. ¿Y qué pasó? Bueno, gritaron y cayeron las murallas que eran impenetrables sin tener que tirar ninguna flecha. Solamente aquí viene el poder de la obediencia. Ellos obedecieron, hicieron aquellas cosas que parecían sin sentido para un ejército, para un guerrero, pero lo hicieron a la manera de Dios. Y cuando lo hicieron a la manera de Dios, vino la gran victoria y derrotaron a todos los de Canaán y los muros se derribaron. El poder de la obediencia. No fue por citar, como lo dicen algunos hermanos también, que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver el poder de la obediencia en Cristo, que Cristo derrotó a Satanás en el desierto, no solamente por citarle la Biblia, porque Jesús le cita la Biblia, sino por obedecer la palabra de Dios. O sea, ahí está el secreto. Jesús le dice, escrito está. Miremos, pasemos al Nuevo Testamento, dejemos a Josué. Josué ya ha desbaratado los muros, Dios desbarató los muros de Jericó, el poder de Dios se manifestó, se cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque él creyó, conoció que para Dios no hay nada imposible y le obedeció, y al obedecer tuvo los resultados positivos. Se ha metido con el pueblo de Israel a Jericó y ya la tierra es de él. Ahora, dejemos ahí esa historia y vengámonos al Nuevo Testamento y miremos otro relato, ya para ir aterrizando. Miremos ahora a una persona que nosotros conocemos que es Jesús. Jesús se enfrentó también a una gran dificultad como son las tentaciones y estaba en el desierto. Y mire esto, hermano, la misma arma que usó Abraham, que usó Josué, que usó David, obediencia, cuando se hacen las cosas como Dios ordena, el resultado es positivo. No lo hacemos como Dios dice y los resultados son negativos. Mateo 4:3. Vaya conmigo a Mateo 4:3. Mis queridos hermanos y hermanas, Josué derrotó a los cananeos, desbarató los muros de Jericó por la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Ahora Jesús venció a Satanás en el desierto, no por citar las escrituras solamente, sino por obedecer la palabra de nuestro Dios. Ahí está el secreto, en obedecerla. Y dice Mateo 4:3, y respondió y dijo, hablando Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted ya sabe, Satanás había escuchado el testimonio de Dios cuando Jesús fue bautizado en el capítulo 3. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y Satanás lo esperó en el desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ver si de verdad iba a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Entonces está Jesús allí 40 días, 40 noches. A propósito lo llevó el Espíritu Santo. Como hombre, está allí. Tiene hambre después de 40 días y 40 noches de haber estado ayunando. Y aparece el tentador como apareció en el huerto del Edén. Aquí hay escasez, aquí no hay abundancia. Adán fracasó en la abundancia. Jesús triunfa en la escasez. Porque Adán no obedeció, desobedeció. Y Cristo obedeció y triunfó en la escasez, en el desierto. Y dice Mateo 4:3, y respondió y dijo, escrito está, conocimiento, fe y conocimiento es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Pero luego a ese conocimiento y fe viene el otro ingrediente. No solo de pan vivirá el hombre, obediencia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:1-3. Y dice, el texto que acaba de citar Jesús. Mire lo que dice Dios al pueblo de Israel en el desierto. Cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis. Ahí está la promesa de vivir físicamente. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2 de Deuteronomio 8.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y hay un propósito por el cual Dios lo llevó por el desierto. Y dice, para afligirte. Dios se lo dice al pueblo por medio de Moisés, mira, el propósito por el cual este desierto lo podemos cruzar en 3 días, en horas. Pero Dios nos ha traído 40 años para discipularnos, para probarnos, para ver si de verdad nosotros dependemos de Él. Y parte de la escuela es la aflicción, la escasez. Para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Hermanas y hermanos, no hay otra cosa mejor que no sea la aflicción, que es la que nos va a probar a todos nosotros si de verdad hemos creído en nuestro Dios. La enfermedad, la escasez, la calumnia, la persecución. Eso probará si nosotros dependemos de Dios, si estamos dispuestos a obedecer a Dios o renegamos. Usted ya sabe la historia de Israel, que no todos creyeron, no todos obedecieron. Un gran grupo de personas renegó y fracasaron, murieron, porque su creencia no era genuina. No dependían 100% de Dios. Muchos pasaron anhelando volver a Egipto y diciendo, era mejor estar allá. Y murieron. Pero hubo un grupo que sí pasó el examen. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Dice, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Ve esto, eso es lo que está citando Jesús. Porque Dios esperaba en el pueblo de Israel que obedecieran. Dios nos trajo para afligirnos, para tener hambre. Él va a permitir el hambre, pero el hambre, Él va a traer comida en el tiempo que sea adecuado. Él no nos va a dejar morir, no podemos dudar, porque Él ya manifestó su poder en Egipto. El Mar Rojo se abrió, ya curó las aguas amargas, aguas que estaban contaminadas con veneno. Y era un momento de prueba de la obediencia. Ahora Jesús, hermanas y hermanos, ya para concluir, no solamente cita la palabra, sino que la obedece. Él sí cumplió lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Él hizo lo que le agrada a Dios. Él no se quejó. ¿Y qué hizo Satanás después? Bueno, lo dejó y se fue. Lo derrotó Jesús. ¿Cómo lo derrotó? Lo derrotó por la fe, por la confianza en la palabra, lo derrotó por el conocimiento y lo derrotó por el tercer ingrediente de una fe verdadera, por la sumisión, por la dependencia de Dios, por la obediencia. Y así fue como Jesús desbarató las tentaciones y todo lo que Satanás inventó. Pero no se queda solo ahí. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8, muerte de cruz. Su obediencia de Cristo trasciende a cualquier otra obediencia, que Él es el gran modelo que tenemos nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida agradable y una vida de éxito, debemos de seguir a Jesús. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él lo hizo viviendo una vida dependiente de su Padre. Él vino para glorificar, para agradar a su Padre, para hacer todo lo que le agrada a Dios, para cumplir lo que Dios ha revelado en las Escrituras, para morir de tal manera que la obediencia lo llevó a morir. Y luego dice Filipenses 2:8, y muerte de cruz. Ya esa ya es, como dicen, la cima. Nadie, Él se despojó de todo, dice, se hizo siervo, tomó forma de esclavo. Fue un hombre necesitado, no tuvo una cuna donde nacer, nació juntamente con los animales. Luego usted lo ve, que él mismo dice, yo no tengo donde recostar la cabeza, no me preocupa tener casas. Y él bien hubiera hecho, si Salomón hizo un templo y lo forró de oro, Jesús hubiera hecho 100 templos y lo hubiera forrado de todo el oro que hay en la tierra, porque Él es el dueño de todo el oro y la plata. Porque Él habla y lo hace todo, Él es Dios hecho hombre en la tierra. Pero usted ve a Jesús, hermanas y hermanos, que Él sabía que venía a cumplir lo que Adán no pudo cumplir, y Él venía a honrar a nuestro Padre, a obedecerle, a cumplir una misión como hombre, y era a satisfacer la justicia de Dios. Y lo hizo en obediencia. Murió en el lugar de nosotros. ¿Y qué logró? Logró la coronación y hoy está a la diestra del Padre.
porque se sostuvo, dice, en el galardón y soportó la humillación, la vergüenza que le aplicaron. Y Jesús nos ha dejado un gran ejemplo, que nosotros comencemos a saborear lo que Él ha ganado, y para que de esa forma podamos soportar todas las aflicciones que tengamos en esta tierra, comparado con lo que nos espera, que lo que ganó Cristo, hermanas y hermanos, es poco lo que vamos a sufrir. Obedezcamos al Señor, agradémosle, luchemos contra el pecado y cumplamos la gran comisión. Proclamemos el glorioso evangelio. Que Cristo nos ayude. Amén. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.